buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma, en nombre de todos los magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Apoyo según la Ley 1996 de 2019, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. De conformidad con los tratados internacionales sobre la protección y reconocimiento de los derechos de las personas con condición de discapacidad, Colombia, a través de la Ley 1996 del 2019, ha reconocido el ejercicio de la capacidad legal en todos sus derechos, eliminando barreras de acceso en el entorno y en actitudes discriminatorias y garantizando en igualdad de condición su plena y efectiva participación en la sociedad a través de los mecanismos de apoyo que les permiten a estas personas ser titulares de derechos y ejercerlos de forma autónoma. Para la justicia colombiana es una prioridad romper con los paradigmas sociales y estereotipos negativos que limitan a las personas con condición de discapacidad, su reconocimiento como sujetos de derecho. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Marta Isabel García Serrano, abogada en Derecho Canónico, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos e Internacional Humanitario, doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, doctora en Derecho Canónico de la Universidad Javeriana, es formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y representante del Tribunal Superior de Bogotá ante el Comité Seccional de Género de Bogotá y Cundinamarca. Actualmente se desempeña como presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Tan pronto termine la exposición, nuestra formadora invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes que resulten sobre conexión, registro y evaluación en el desarrollo de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Marta Isabel García Serrano, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores judiciales y demás personas que han aceptado esta convocatoria a esta conferencia virtual sobre el procedimiento a seguir para el ejercicio de los derechos de las personas mayores de edad con discapacidad, consagrado en la Ley 1996 de 2019. A continuación, voy a presentarles en pantalla la siguiente ayuda didáctica. Entonces, damos inicio a la conferencia en los siguientes términos. Como ya dije, la Ley 1996 de 2019 establece los procedimientos para el ejercicio de los derechos de personas adultas en condición de discapacidad. Según la citada ley, establece un régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas, como ya dije, mayores de edad, con discapacidad, estableciendo procedimientos para el ejercicio de sus derechos. Estos, como aparece en pantalla, se llaman acuerdos de apoyo, que se entienden como aquellos que les permiten a las personas con estas discapacidades formalizar la designación de personas naturales o jurídicas que les asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos determinados. O también solicitando al juez que les designe apoyo a través
de un proceso de jurisdicción voluntaria o un verbal sumario, o finalmente suscribiendo una directiva anticipada en la cual se expresa su voluntad y sus preferencias en ciertas decisiones. En ese orden, los acuerdos o apoyos se pueden suscribir ante los notarios o centros de conciliación. Su duración, como aparece en pantalla, no podrá exceder de 5 años. Pasados, se deberá aprobar un nuevo acuerdo de apoyos, dado que las circunstancias pueden haber variado. Lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo se determinan esos apoyos. Entonces, la respuesta es que dada la naturaleza personalísima de los mismos, podrán establecerse mediante la declaración de voluntad del comprometido o a través de una valoración de apoyos. Ahora bien, el servicio de valoración de apoyos podrá ser prestado por entes públicos o privados, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Los plazos para implementar tales acuerdos están fijados en la Ley 1996 y los podemos resumir así. En lo atinente a la reglamentación del derecho al trabajo, para emitir decretos reglamentarios, el Gobierno Nacional contaba con 4 meses a partir de la expedición de la ley citada, es decir, a partir del 26 de agosto de 2019. En lo que hace referencia a reglamentos que expidieran lineamientos y protocolos del orden nacional para la realización de la valoración de apoyos, el gobierno también contaba con un plazo no superior a 1 año desde la expedición de la aludida norma. En lo referente al plan de formación a notarios y conciliadores extrajudiciales en derecho sobre el contenido de dicha ley, se contaba también con un término no superior a 1 año y la entidad responsable era o es el Ministerio de Justicia y del Derecho. En lo tocante a la reglamentación de la prestación del servicio de valoración de apoyos que deben realizar las entidades públicas o privadas, el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad contaba con un plazo no superior a 18 meses, contados a partir de la promulgación de la referida ley. En lo concerniente a la entrada en vigencia y aplicación del proceso de adjudicación judicial de apoyos, consagrada en los artículos del capítulo 5 de la Ley 1996, la rama judicial tenía un plazo de 24 meses contados a partir de la promulgación de dicha ley. En cuanto al proceso de revisión de interdicción o inhabilitación, los jueces de familia que hayan adelantado esta clase de procesos debían y deben citar de oficio a las personas allí comprometidas en un plazo no superior a 36 meses desde la entrada en vigencia del capítulo 5 de la mencionada ley. De otra parte, el plan de formación a los jueces de familia se debía llevar a cabo por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en un plazo no superior a 1 año, contabilizado desde la expedición de los lineamientos de valoración señalados en el artículo 12 de la ley en mención. Y finalmente, el plan de formación al personal dispuesto para conformar el equipo interdisciplinario de los juzgados de familia, el Consejo Superior de la Judicatura
contaba con un plazo de 1 año contado a partir de los lineamientos de valoración del mismo artículo 12 mencionado. Según expertos en derecho procesal civil, tales plazos no fueron acompasados, pues si bien hay términos para la implementación, no es menos cierto que de manera inmediata se ordenó decretar la suspensión de los procesos de interdicción o inhabilitación en curso. Además, se dice que la nueva ley ha modificado una figura que siempre se había entendido como medida de protección de los antes llamados discapacitados mentales. Incapacidad aquiliana que según el artículo 2346 del Código Civil no cometían culpa y comprendían a los menores de 10 años como esta clase de personas. Es decir, no respondían con su patrimonio por daños extracontractuales que pudieran causar. O sea, que según el artículo 60 de la ley 1996, se aumentó la edad a 12 años, pero se eliminó a los discapacitados mentales del concepto de incapacidad aquiliana. En este orden, los discapacitados mentales, ahora plenamente capaces, responderán por los daños que causen por su patrimonio, cualquiera sea la fuente de su responsabilidad. Siendo así, al desaparecer el curador del mayor de edad, desaparece también su responsabilidad y la víctima contará con un término de prescripción mayor. Colofón de lo dicho, se tiene que ese derecho a equivocarse trae consigo aparejado el deber de reparar las consecuencias de tales equivocaciones. O sea, que el mayor desafío que impone este periodo de transición previsto en la ley 1996 es la capacitación y reglamentación sobre tales temas. Y para algunos notarios, tales acuerdos de apoyo creados para garantizar el ejercicio del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad rebasan sus competencias profesionales, ya que suponen juicios de valor porque implican interpretar la voluntad y preferencias de quienes sufriendo discapacidad lo suscriben. Empero, nuestro más alto Tribunal de Justicia Constitucional, en sentencia C-052 del pasado 5 de marzo, bajo la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, añadió que a juicio de la corporación la labor de verificar, abro comillas, la congruencia del texto del acuerdo de apoyo con la voluntad y preferencias de quien la suscribe y del cumplimiento de la ley, como también la realización de ajustes razonables para que se dé una comunicación efectiva que atienda las necesidades particulares de la persona y garantice su accesibilidad, cierro comillas, no resulta incompatible. Por el contrario, desarrolla el servicio público confiado a los notarios en el artículo 131 de la Carta Política de darle fe sobre los actos jurídicos, declaraciones y documentos que se otorguen. No obstante, los notarios aplauden la voluntad de la ley que le otorga competencias a los jueces para adjudicar apoyos, porque ello permitirá un mayor conocimiento del titular y de sus inclinaciones y no se limitará a la simple declaración de interdicción sin vigilancia sobre los actos del curador. Lo anterior nos lleva a formularnos los siguientes interrogantes. El primero que surge es si se acabó la representación legal de las personas con discapacidad.
La respuesta es afirmativa, porque se pasa de la representación legal al apoyo de la toma de decisiones, salvo que medie mandato o imposibilidad absoluta de la persona con discapacidad para manifestar su voluntad, o la persona de apoyo demuestra la mayor interpretación de la voluntad del discapacitado. En consecuencia, con esta ley no se pueden declarar interdictas a las personas, pero las personas actualmente bajo esta condición seguirán así hasta la revisión oficiosa del proceso que se llevará a cabo durante los años 2021 a 2024, como lo prevé la Ley 1996. Bajo ese entendido, son medidas que se toman caso a caso para permitir que la persona con discapacidad pueda comunicarse, comprender los negocios jurídicos que celebra y manifestar su voluntad. También la expedición de dicha ley nos lleva a preguntar si existe un modelo para la determinación de los apoyos. Según Duque y Bustamante, editores, El ejercicio de la capacidad jurídica, guía práctica para su aplicación, Uniandes y otros, página 99, efectivamente existe un modelo para la determinación de los apoyos que es el siguiente. Debe contener un perfil personal y de apoyos que comprenda el nombre de la persona con discapacidad, la fecha de elaboración del modelo y la persona o entidad que elaboró el perfil. El contenido del perfil deberá comprender uno personal y de apoyos, es decir, los nombres y apellidos del discapacitado, el lugar de nacimiento, la edad, la dirección donde se pueda localizar, el teléfono, el nivel de educación, la ocupación y con quién vive. También debe especificarse cómo se comunica esa persona, ya sea de manera verbal, escrita, a través de señas o gestos, o si grafica con medios electrónicos o físicos. A su vez, debe contener sus datos biográficos y los momentos claves de su trayectoria de vida. En cuanto a la autodeterminación, debe consignarse cómo decide en actividades de cuidado personal, ocio o tiempo libre, ocupación y relaciones personales. Deben consignarse también sus preferencias en el tiempo libre, tiempo productivo, relaciones y gustos. Cuáles son sus metas y aspiraciones en educación, vida independiente, trabajo y vida familiar. Cuáles son sus barreras, ya sea de actitud o mentales, físicas, de comunicación y jurídicas. Cómo se relaciona con personas de confianza, parientes, personas cercanas, identificándose sus nombres y vínculos. Y finalmente, se debe identificar los apoyos para la toma de decisiones, debiéndose tener el sistema de apoyos, la descripción del apoyo, la comunicación y la autodeterminación, por ejemplo, está imposibilitado para administrar bienes. Una tercera pregunta que surge de la expedición de la ley en mención es si se debe acudir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar las medidas de apoyo. Con la ley 1996 se dice que ya no hay necesidad de acudir a dicho instituto porque se cambió por un estudio interdisciplinario que lo pueden realizar entidades públicas como la Defensoría del Pueblo,
las gobernaciones o las alcaldías o personas privadas autorizadas. Una cuarta pregunta que surge de la lectura de dicha ley hace referencia a si los discapacitados pueden decidir autónomamente. Según la ley 1996, lo pueden hacer en los siguientes casos, ya sea para celebración de negocios jurídicos o para aspectos médicos o para situaciones familiares o personales. Surgiría también, sería si las personas con discapacidad pueden celebrar negocios jurídicos sin la asistencia de un representante. La respuesta es afirmativa, siempre y cuando puedan manifestar su voluntad y preferencias, lo que implica autodeterminación, derecho a equivocarse y libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior nos lleva a preguntar qué sucede si una persona en estado de coma no puede expresar sus preferencias. Según el artículo 4, numeral 3 de la ley 1996 de 2019, se deberá de tener en cuenta su trayectoria de vida, información de personas de confianza y personas conocidas sobre tales aspectos. ¿Pueden entonces las personas con discapacidad decidir sobre aspectos familiares, personales o médicos? La respuesta es sí, por el principio de autodeterminación y voluntades anticipadas o previa imprevisión de eventual incapacidad, como lo que ya dijimos previamente, personas en estado de coma. Y entonces estas autorizaciones previas se materializarán por medio de directrices anticipadas que, según la ley 1996 citada, son declaraciones de voluntad de personas mayores de edad que deberán ser estampadas en escritura pública o en acta de conciliación y que podrán versar sobre cuestiones de salud que, de acuerdo a la ley 1733 de 2014, pueden hacerlo las personas mayores de 14 años que se encuentren enfermas o sanas y que comprometan aspectos como tratamiento médico, medicamentos, donación de órganos. Esto debe constar, como ya dijimos, en una escritura pública que se llamará documento de voluntad anticipada. La sigla es DBA y de acuerdo con la resolución 2665 de 2018, deberá hacerse ante 2 testigos o ante el médico tratante, donde se consignarán las preferencias en cuidado futuro de salud o integridad física como finalización de vida y finalmente tienen el carácter de obligatoria, salvo que sean ilegales. Ello nos lleva entonces a preguntarnos en qué consiste la persona de apoyo para la toma de tales decisiones. De acuerdo con la mencionada ley, es la que asiste al discapacitado en la expresión de su voluntad y preferencias, que podrá ser designado voluntaria o judicialmente, y facilita al discapacitado para comprender el negocio jurídico, para ayudarlo a expresar sus preferencias e interpreta su voluntad. ¿Quién puede entonces ser una persona de apoyo? Puede ser una persona natural o jurídica, siempre que sea de confianza de la persona en discapacidad y que su designación provenga de manera voluntaria de parte de esta o a través de un proceso judicial o por la Defensoría. ¿Qué sucede entonces si el discapacitado
no recurre a una persona de apoyo y ejecuta actos jurídicos. Estos serán catalogados como afectados de nulidad relativa por vicio del consentimiento. Responde entonces la persona de apoyo por los actos celebrados por el discapacitado. La respuesta es negativa, en concordancia con lo previsto en el artículo 2346 del Código Civil, atrás anunciado, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 1996 citada. Lo anterior nos lleva a preguntarnos qué desafíos sustanciales y procesales nos trae la aplicación de la Ley 1996. Según el artículo 56 de la misma, no se pueden iniciar nuevos procesos judiciales de interdicción y por ende, según el artículo 54 siguiente, judicialmente se deben promover la designación de apoyos que irían hasta el 26 de agosto de 2021. ¿Qué es entonces un proceso judicial de adjudicación de apoyos transitorios? La respuesta es que se trata de un trámite excepcional para personas con absoluta incapacidad de expresar su voluntad. Verbigracia, personas, como hemos venido diciendo, en estado de coma, a fin de proveerles personas de apoyo, ya sean parientes, amigos, personas de confianza, donde excepcionalmente se vincula al Ministerio Público, llámese Procuraduría, Defensoría o Personería. ¿Pueden entonces comparecer judicialmente personas con discapacidad? Según el artículo 54 de la Ley 1996, lo pueden hacer por sí mismas ante un proceso judicial de adjudicación de apoyos. Hay que diferenciar si la iniciativa proviene de un discapacitado o de terceros. Si proviene del discapacitado, nos enfrentamos a un proceso de jurisdicción voluntaria cuya demanda, como ya se dijo, la presenta el discapacitado y debe ir acompañada de un anexo completamente el estudio de apoyo, donde aparezcan los convocados, que no son otros que las personas que van a ayudar al discapacitado para el ejercicio de sus derechos. Y si la iniciativa para iniciar ese proceso judicial de apoyos proviene de terceros, nos encontraríamos frente a un proceso verbal sumario que lo puede presentar cualquier persona cuando el discapacitado está impedido para ello y se convocará al discapacitado, entre otros. Esto nos lleva a preguntarnos también si se puede, en esta clase de procesos, si se puede fallar extra petita. La respuesta es no, porque solo compromete las necesidades del discapacitado. También, como aparece en pantalla, los jueces de familia que hayan adelantado esta clase de procesos deberán citar de oficio a las personas allí comprendidas en un plazo superior a 36 meses desde la entrada en vigencia del capítulo 5. Como ya dijimos, estos plazos no fueron acompasados, aunque hay términos para la implementación de manera inmediata y diferida de la ley. También nos preguntamos, ¿cada cuándo se revisarán esas medidas de apoyo? La respuesta es cada año, porque al finalizar existe la obligación de presentar un balance de las mismas. ¿Qué sucede si hay que modificar o extinguir las medidas de apoyos?
¿Se debe iniciar un nuevo proceso? La respuesta es afirmativa. ¿Y la razón cuál es? Porque pueden haber variado las circunstancias del otorgamiento de quien las concedió. ¿Cuándo se extinguen esos medios de apoyo? La respuesta es de haber transcurrido los 5 años que fija la ley 1996 o previamente si así lo solicita el discapacitado. ¿Cuáles serían entonces las características del proceso de modificación o extinción de apoyos? Son las siguientes. En cuanto a la legitimación por activa, la debe proveer el afectado con el auspicio de la persona de apoyo o de un tercero con interés en las resultas u oficiosamente por el juez. Respecto a la legitimación por pasiva, deberá ser convocada la persona de apoyo como la persona con discapacidad. Y respecto al trámite, la ley lo prevé, se hará traslado de 10 días a los convocados para que se pronuncien sobre el asunto y agotado dicho término, se decidirá de plano si no hay oposición. ¿Qué sucede con los procesos concluidos y al momento de expedirse la ley 1996? La respuesta es que podrán ser revisados oficiosamente entre el 26 de agosto de 2021 y el 26 de agosto de 2024. ¿Y qué pasa con los procesos que se encontraban en curso a 26 de agosto de 2019, fecha de expedición de la ley 1996? Se concluye la lectura de la ley en mención que se suspende y solo se levantará la suspensión en caso de urgencias para decretar medidas cautelares nominadas o innominadas. ¿Qué sucede con los procesos de rehabilitación en curso? La respuesta es que continuarán conforme el Código General del Proceso, porque la modificación del artículo 587 del Código citado solo se dice entra en vigencia el 26 de agosto de 2021, como se evidencia de lo previsto en el artículo 52 de la ley en mención. Ello nos lleva a preguntarnos también si podrán promoverse nuevos procesos de rehabilitación. Según el artículo 11 de la ley 1996, sí se podrán promover nuevos procesos de rehabilitación conforme a las reglas del Código General del Proceso, eliminándose la norma que exigía presentación de dictámenes. Dado que todo lo anterior nos compromete la vigencia de la ley 1996 del 2019, ello también nos lleva a preguntarnos cuándo entró en vigencia esta. De manera inmediata, como ya se ha venido diciendo, ocurrió el 26 de agosto de 2019, fecha de su expedición. Y de manera diferida, la misma ley trae un año siguiente a esta fecha para formular los lineamientos de valoración a apoyos o acuerdos o planes de formación y 2 años para adjudicación judicial de apoyos y revisión oficiosa de procesos. Como ya dijimos, no se puede fallar extra petita por lo pretendido en el asunto.
Las medidas se revisan cada año, si hay lugar a modificación, las características del proceso, el traslado, la decisión, normas sobre vigencia, que ya lo dijimos. Todas estas precisiones nos llevan a concluir, como lo dice el magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctor Haroldo Quirós Monsalvo, que la ley 1996 de 2019 rompió el paradigma que la capacidad legal se confundía con la intelectual, porque con esta ley se está reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, con potencialidades y un proyecto de vida personal que pueden desarrollar a través de estos mecanismos. Las fuentes de tal conclusión, como lo anunció someramente la doctora Mónica, son de carácter internacional y nacional. Las normas internacionales provienen de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2, donde se plasma la prohibición de discriminación de cualquier índole o condición. También se deducen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1, que establece prohibición de discriminación por condiciones sociales. También en lo obrante en la Declaración de Derechos del Deficiente Mental, Convenio 159 sobre la readaptación profesional de las personas inválidas, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 12, y las fuentes nacionales que dieron lugar pues, a la emisión de esta ley aparecen consignadas en jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Las de la Corte Constitucional están recogidas en las sentencias C233 de 2014, magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, que se trató el tema de la voluntad anticipada, la sentencia de tutela 850 de 2014, magistrada ponente María Victoria Sáchica, el tema discapacitado como sujeto especial de especial protección, derecho a la educación. También la sentencia de constitucionalidad 066 de 2013, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas, tema modelo social, personas con discapacidad, lenguaje inclusivo. La sentencia de constitucionalidad 401 de 2003, magistrado ponente Álvaro Tafur Garbis, sobre exequibilidad del convenio americano. La C293 de 2010, magistrado ponente Nilson Pinilla, exequibilidad sobre la Convención de Naciones Unidas, y la C052 de 5 de mayo de 2011. Magistrado ponente, como ya lo dijimos, Antonio José Lizarazo Campo, que declaró exequible el artículo 16 de la Ley 1996 de 2019, que concibe, entre otras medidas de apoyo, dos instrumentos concretos para que esta población pueda llevar a cabo sus actos jurídicos. Y expresamente hace referencia a la designación de apoyos en un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según el caso denominado adjudicación judicial de apoyos. Y también compromete la celebración de acuerdos mediante escritura pública suscrita por la persona titular del acto jurídico
y persona o personas naturales mayores de edad o jurídicas que actúen como apoyos. Y en cuanto al último caso, debido a la protocolización del acto mediante escritura pública, que de acuerdo con la ley es ante notario quien debe dar fe sobre el contenido allí declarado, así se dice que este artículo demandado establece las condiciones y obligaciones que deben observar los notarios con el fin de que dicho acuerdo se ajuste fácilmente a la voluntad del titular, a sus preferencias y a la ley. Sin embargo, a juicio de los accionantes, las facultades contenidas en el marco de este proceso iban en contravía del artículo 131 superior. Por ello, la Sala Constitucional revisó la fuente y los límites constitucionales y legales de las competencias de los notarios a la luz de las normas como el Estatuto de Notariado, Decreto Ley 960 de 1970, y concluyó que el cargo no tenía sustento. ¿Por qué? Porque estas facultades constituyen un gran avance en materia de derechos y resultan acordes con el modelo social de discapacidad que se integró al bloque de constitucionalidad con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, año 2006, aprobada mediante Ley 1346 de 2009, y en donde se reconoce la capacidad jurídica de esta población civil. Bueno, estos son los precedentes constitucionales. Ahora vamos a citar los precedentes de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Estos aparecen plasmados en las sentencias STC 11864 de 5 de septiembre de 2019, que trata el tema de los procesos de interdicción en curso, y la sentencia STC 1864-1 de 9 de noviembre de 2017, que habla sobre la protección de derechos de personas con discapacidad. Finalmente, existen doctrinantes como Duque y asociados ya citada, y la posición del magistrado Haroldo Quiroz Monsalvo en su obra Nuevo Régimen de Guardas. Bajo los anteriores términos dejo expuesta el tema y le doy nuevamente la palabra a la doctora Mónica para para la formulación de las preguntas, si hay lugar a ello. Marta. Doctora, muchísimas gracias y vamos al fragmento de las preguntas más relevantes del chat. Doctora Marta Isabel, primera pregunta, ¿cómo se aplican las directivas anticipadas? Bueno, ya las directivas anticipadas, como lo expuse, se hacen mediante escritura pública. Lo piden las personas con capacidad para decidir sobre aspectos familiares, personales o médicos, y ello obedece al principio de autodeterminación a través de estas voluntades anticipadas o previa imprevisión de una eventual incapacidad, como ya lo repetimos tantas veces, quienes se encuentran en estado de coma. Estas voluntades se materializan por medio de directivas anticipadas que, según la ley 1996 citada, son declaraciones de voluntad de personas mayores de edad, estampadas en escritura pública o acta de conciliación, que pueden versar sobre cuestiones de salud regladas por la ley 1733 de 2014. Lo pueden hacer
personas mayores de 14 años, sea que estén sanas o se encuentren enfermas, y pueden comprometer aspectos como tratamientos médicos, medicamentos, donación de órganos. El documento de voluntad anticipada, según la resolución 2665 de 2018, deberá hacerse ante 2 testigos o médico tratante, donde se considerarán las preferencias en asuntos de cuidado futuro de salud o de integridad física, como finalización de la vida, y finalmente tienen el carácter de obligatorias, salvo que lo consignado sea ilegal. Sí, siguiente pregunta, doctora. ¿En qué consiste el manejo de apoyo transitorio? Bueno, un proceso judicial de adjudicación de apoyos transitorios es un trámite excepcional para personas con absoluta imposibilidad de expresar su voluntad, verbigracia, como lo hemos venido diciendo, personas, casos de estado, que se encuentran en estado de coma, a fin de proveerles personas de apoyo, ya sean parientes, amigos, personas de confianza, y donde excepcionalmente se vincula al Ministerio Público, llámese Procuraduría, Defensoría o Personería, en aras de ejercer los derechos de estas. Sí, señora. Última pregunta, doctora. ¿Cuáles son las principales etapas del proceso de adjudicación de apoyos? Bueno, como lo dijimos durante la conferencia, hay que diferenciar si la iniciativa proviene de un discapacitado o de terceros. Si proviene de un discapacitado, nos enfrentamos frente a un proceso de jurisdicción voluntaria, cuya demanda, como ya se dijo, la deberá presentar el discapacitado y deberá ir acompañada de un anexo, concretamente del estudio de apoyo, donde aparecen los convocados, que son las personas que irían a ayudar en la toma de esas decisiones al discapacitado para el ejercicio de sus derechos. Y si la iniciativa proviene de terceras personas, nos encontramos frente a un proceso verbal sumario que lo puede presentar cualquier persona cuando el discapacitado está impedido para ello, y se convocará a entre otros. Un agradecimiento especial a la doctora Marta Isabel García Serrano por su clara y ponderada explicación sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos de las personas mayores de edad con discapacidad, que permitirá garantizar el respeto de su dignidad humana, la autonomía individual en la toma de sus propias decisiones, su independencia y finalmente el derecho a no ser discriminadas, conforme a los principios y normas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada también por Colombia. Doctora, muchísimas gracias de nuevo por su participación el día de hoy. Gracias asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias, doctora, y un feliz resto de día para todos.